Hola queridos amigos, mi nombre es Roxana Herrera y estamos hoy día en un nuevo capítulo de Rukasana Enciende tu Luz. Y hoy día hablaremos del tarot y tratar de desmitificar, ¿cierto?, esta terapia que también me gustaría ponerla como complementaria. Y estamos hoy día con Winston Yagamanterraza. Él es tarotista autodidacta desde los 15 años, estudiante de la interpretación del tarot desde la mirada gráfica e intuitiva de la interpretación, basándose en el autoconocimiento y trabajo personal como terapia de lectura de cartas, interpretador de tarot de Marsella y Shadowscape, y aprendiz del tarot Magical Forest y The Good Tarot. Es tremendo invitado, así es que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Winston. Hola, ahora sí, queridos amigos, estamos con Winston Yagamanterraza, tarotista. Hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de el tarot y sus usos, sus beneficios, ¿cierto?, y muchísimo más. Bienvenido, Winston, y me gustaría comenzar desde ya, ¿cierto?, partiendo con cómo tú comenzaste en este mundo del tarot. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo feliz, estoy emocionadísimo con este programa porque muchas veces cuando empezamos a hablar de tarot hay gente que se acerca a mí y me dice, oye, es que me da cosita todavía, es la primera vez que me las leen y estoy un poco temerosa, y esas cosas tienen que ver mucho por el hecho de que se ha hablado mucho de tarot, pero no se ha bajado un poquito la información. Bueno, como la pregunta me decía, yo desde los 15 años, y la presentación que me diste, muchas gracias también, desde los 15 años que empecé a leer las cartas de tarot, pero fue un transcurso de por lo menos 2 años de estudianza, de leer libros, de ver qué tipo de tarot me gustaba, y bueno, llegué a partir de eso a Marsella, que fue el primer tarot que me regalaron, y que vine y dije, ya voy a intentarlo, voy a ver qué cosa es. Pasé mucho tiempo con respecto al tarot de Marsella y me fui dando cuenta de distintas cosas. Por ejemplo, las gráficas del tarot son bastante decidoras, dicen muchas cosas, son muy interpretativas y tienen muchas situaciones en donde uno va teniendo ciertos mensajes de las cartas que se van armando y se van generando en una oración que es positiva o negativa para la otra persona. Y a partir de eso empecé a ver y me gustó mucho este tema de cómo las cartas te van entregando herramientas para poder decidir de buena o de mala manera alguna cosa que tú quieras en el futuro. Y a partir de eso, Tarot de Marsella me dio este primer chance. Bueno, tengo que decir de que fue un largo proceso, porque uno cuando se lanza a la lectura del tarot tiene mucho que ver también con el trabajo propio que tú tienes, porque eh, con respecto a poder educarte y poder leer sobre ciertas cosas. Aquí quiero dejar bien en claro que al ser autodidacta siempre fue algo que yo me fui investigando y metiendo por distintos lados. Bueno, estoy hablando año 95, 98, Hace estamos mucho hablando tiempo tiempo. atrás, antes de internet, sí, mucho tiempo, donde no había mucho internet. Ahora tú tienes todo en internet, entonces yo tenía que ir a librerías antiguas. Yo soy de Valparaíso, y ahí había una librería donde habían unos libros esotéricos, y ahí yo, casi como algo escondido, oculto, dije, me lo voy a comprar, y lo tenía en mi casa así, escondido, leyendo. Entonces, el tarot me dio esta oportunidad como para poder ir entendiendo la esotería desde una mirada mucho más real, en donde me entregaba ciertas herramientas que me podían generar algún beneficio en el futuro. Bueno, así pasé mucho tiempo, por lo menos unos 15 años leyendo Marsella, y eh, luego se me perdieron las cartas. Yo tengo una relación bastante íntima con las cartas, en donde ellas mismas, si se me pierden es porque están muy cansadas y necesitan descansar. O si se pierde una carta, también pasa lo mismo, ya las cartas ya cumplieron su momento. Es casi como los cristales cuando se quiebran. Claro. Ya cuando, claro, Ya como como que que viene. necesitan, ¿cierto?, darse un espacio, ya pasó su momento y ahora hay que seguir avanzando con otra herramienta quizá o con
Bueno, yo creo que, bueno, ahí vamos a estar porque tú partiste con el Marsella, que generalmente es el que más conoce la gente, ¿cierto? Exactamente. Y también yo ya estaba teniendo una relación con Marsella bastante eh, crítica. Ya lo veía demasiado dogmático, lo veía demasiado eh, como cuadrado, no generaba una lectura que abría, sino más bien era como súper tajante. Lo que va a pasar es esto, 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 y tú tienes que seguir por este camino, y es como demasiado tajante, muy dogmático, como dije. Y Bueno, a que partir de eso, generalmente el tarot, ¿cierto?, de Marsella es como es el más antiguo de todos, po. Entonces sí, viene con una concepción, ¿cierto?, más antigua y también, claro, más directiva, siento yo también, po. sí, y hay que pensarlo también desde la época, porque pensemos de que estamos hablando de Edad Media, Renacimiento, podría ser como en esa época, 1400, 1500, donde la gente necesitaba directrices. Pensemos en Edad Media, castillo feudal, campesinos, y Intuición, necesitaban esa, claro, y estaban como el mismo ocultismo, el claro. hecho de estar ahí hablando sobre cosas que en realidad no deberías hablar. Entonces, como que todo es muy dogmático. Y a partir de eso, como se me perdieron las cartas, después aparecieron, después se me perdió otra carta, una sola, dije, ya no, esto es porque ya estaba dando lo último, eran 15 años de lectura con Tarot de Marsella, el mismo mazo, y al final seguí con el Tarot Shadowscape, que para mí es un tarot muy espiritual, tiene muchos significados en sus dibujos, es muy fluido, te permite tener una conexión más íntima con la lectura. Bueno, sus características, no sé si puedo mostrar algunas imágenes. Sí, por supuesto. Sí, mire, por ejemplo, es muy fluida la carta. Son muy Tiene, hermosas, tiene un diseño muy sí, hermoso, los colores son muy lindos. y aparte de hacer una acuarela, también tiene mucha relación con el tema de la fluidez, el cómo se pueden ir generando nuevas cosas a partir de la misma espiritualidad. Los colores también son muy intensos. Y como dijiste al principio, yo soy muy gráfico, me gusta mucho la gráfica y la interpretación de la misma. Bueno, es que igual tiene las cartas cada significado, pero la gráfica dice mucho más que lo que uno puede entender desde un libro. Y a partir de eso tú vas leyendo y reinterpretando la misma carta en distintas formas. Eh, En eso me quería detener un momentito, porque, bueno, primero las cartas, si tú te das cuenta, quizás para los televidentes, quizás no lo entienden mucho, pero tú lo ves como una herramienta viva, de alguna forma. Por eso es que, ¿cierto? Deciden, se cansan, deciden irse, deciden regresar, o a veces deciden, ¿cierto? Perderse, por así decirlo, para que tú utilices otra herramienta. Entonces, estas cartas, para que la gente lo vaya entendiendo, se cargan, se tienen que limpiar, cuál es su cuidado, por un lado, y por otro lado, detenerme en eso, que cada carta tiene un significado como riguroso o predestinado. Sin embargo, durante la interpretación van pasando cosas. Y también tú te vas dando cuenta de algunas cosas, ¿cierto? Y cada dibujo, cada diseño tiene su significado que tiene que ver, me imagino yo, con el inconsciente colectivo. sí, y bueno, por la primera parte, las cartas en sí, eh, personalmente yo las siento como una extensión del ser, ¿ya? En donde yo pongo mi energía en ellas y la otra persona a la que le estoy leyendo pone la energía también en ellas para interpretar algo que nos beneficie a ambos. ¿Ya? ¿En qué sentido este beneficio? En yo poder venir y dar una buena interpretación de las cartas. Por ejemplo, yo no estoy adivinando algo, ya yo ni adivino lo que dicen las cartas, yo interpreto lo que aparece en las cartas, yo leo lo que dicen las cartas. Y la otra persona se beneficia porque yo con mi interpretación le voy a dar un buen consejo. ¿Ya? Con respecto a eso, es súper importante entender de que cada lectura es súper individual, ya súper íntima.
no van a haber lecturas iguales para una y otra persona. Todas las lecturas, todas las formas en donde uno va interpretando la carta y las cartas en general, dependen de cada pregunta que haga la persona, la situación en la que está la persona. Y aquí me gustaría ahondar un poquito en que no es tanto el futuro, sino que es ver cómo tu pasado y tu presente generan consecuencias a futuro. Entonces aquí generalmente cuando llegan y dicen, ay, quiero saber de qué trata mi futuro, qué pasa, qué va a pasar conmigo, yo siempre empiezo primero leyendo cuál es su presente, quién es esta persona en ese momento, qué está pensando, qué está sintiendo, cómo la ve la gente, cómo ella ve a la gente. ¿Por qué? Porque eso es un universo en donde esa persona está situado en el hoy, en el ahora. Y a partir de eso empiezan a ver distintas ramas, porque mis lecturas son como árboles, van creciendo, en donde esta lectura, tú puedes ir preguntando, ya, esta persona está triste, pero ¿por qué está triste? Esta persona se encuentra sola o se encuentra muy ilusionada. ¿Por qué pasa? Y eso no es algo de El futuro. origen, el origen de Aparece, la situación que la persona finalmente va a preguntar, ¿cierto? sí, y aparece ya el pasado. Y aquí es súper importante el tema del pasado porque muchas veces uno deja de lado y olvida las cosas que te sucedieron. Entonces, muchas veces esas cositas, aunque sean chiquititas, pensemos, por ejemplo, en, chuta, tenía muchas ganas de comer eh, una bolita de dulce y no la di. Y esa pequeña cosita de no comer una bolita de dulce, después la consecuencia podría ser incluso una ansiedad a futuro. Entonces, cuando uno empieza a averiguar y empieza a ahondar con las cartas de tarot sobre tu pasado, empiezas a ver qué cosas tenías de tu pasado que no fueron resueltas de buena manera y cómo las puedes solucionar a futuro de buena manera. ¿Cuáles son los caminos que tú puedes tener de buena manera para que el presente que estás generando sea el mejor en un futuro? Entonces, cuando uno empieza a ver el tarot de esa forma, empieza a entender de que el tarot no es algo de adivinar el futuro. ¿Puede ser predictivo? Sí, puede ser predictivo, obviamente, pero también hay que entender de que esa predicción tiene que ser con un trabajo previo en donde tú entiendes los orígenes. Y ahí me gusta esa palabra, me gustó la palabra que ocupaste, origen. Es que me parece súper novedoso también, porque justamente, hay muchas costumbres o ideas acerca del tarot, en donde a veces, ¿cierto?, los clientes o los pacientes, no sé cómo denominarlos, van, ¿cierto?, y quieren que el lector adivine ciertas cosas, cuántos hijos tengo, en qué trabajo, qué sé yo. Pero si tú lo estás planteando de esa forma, aquí lo importante justamente es tener eh, algunas informaciones acerca de la persona que se está leyendo las cartas, ¿cierto? Porque eso va a generar una visión más completa para la respuesta, ¿cierto?, de las preguntas de esta persona y para definir también los mejores futuros, porque en definitiva, ¿cierto?, el futuro es súper dinámico y los oráculos lo que están mostrando son las posibilidades, ¿cierto? Exactamente. Sí. Entonces, yo me quiero detener ahí. ¿Qué características o cuándo las personas deberían recurrir a un tarot orientativo? Porque ya estamos viendo que hay dos diferentes, ¿cierto? Está el predictivo y el orientativo. O hay más, me imagino. Hay muchas más. Lo que pasa es que, como te dije, cada tirada es única. Entonces, depende de la persona, lo que necesite, es como la tirada se va dando. Pero aquí dijiste estos dos grandes, que es el predictivo y el orientativo o terapéutico, que también lo ocupa el tarot terapéutico. El predictivo puede ser utilizado para ciertas ocasiones donde necesitas tomar alguna decisión, una decisión informada. Por ejemplo, eh, mira, es súper banal lo que voy a decir. No. Bueno, una decisión informada, como por ejemplo, voy a firmar un contrato a futuro, ¿ya? Con tal persona, con tal empresa, y me gustaría saber cómo va a ser mi relación laboral dentro de esa empresa. Ahí hay un tarot predictivo donde tú vienes
empiezas a ver qué va a pasar en esa situación. Pero allí también, bueno, que yo las leo como mezcladas, ahí también hay que ver cuáles son tus carencias y tus falencias que puedes mejorar para no llegar a ese espacio con toda esta carga que puedas tener. Y allí entra también el tarot terapéutico. Y también está solamente tarot terapéutico, donde tú vienes y dices, chuta, estoy tan acomplejado, tan comprimido, tan atado de manos, y necesito saber por qué estoy así. Y allí entra la terapia. ¿Por qué? Porque con el tarot empiezas a investigar y a indagar por cosas del pasado que, como decía la abuelita de Dulce, se van haciendo más grandes a medida que va pasando el tiempo. A lo mejor un sollozo, una pena que no la solucionaste en su momento, se hizo muy grande y generó una depresión, y que tú en un momento no te diste cuenta, pero sí era importante. Entonces, cuando uno empieza a entender el tarot ya como una herramienta, y más allá de esta predicción, solamente esperar a que me digan las cosas que van a pasar, tú empiezas a entender mejor el futuro y empiezas a entender mejor el presente, cómo puedes mejorar como persona, qué puedes hacer para que mi vida sea mejor y que todo gire en torno a algo positivo. ¿Por qué? Porque igual hay que entender de que todas estas cosas que tienen que ver con las preguntas es porque uno de verdad lo necesita. Y allí voy a entrar al otro punto, que es cuando leerse las cartas. Tú te las tienes que leer cuando necesites hacerlo, cuando necesites tener una respuesta, cuando necesites, por ejemplo, tener un consejo que a lo mejor un amigo no te lo puede dar, o que no tienes esa confianza con otras personas en donde tú vas a tener personas cercanas como para poder tomar una decisión. Obviamente hay momentos en donde necesitas a estos amigos y vas a tener amigas y vas a tener que tenerlas cerca, pero hay momentos que a lo mejor lo quieres vivir como intimidad tuya. Y esos momentos son importantes, que si necesitas una respuesta, acudas a estas terapias diferentes que, complementarias, que pueden ser el tarot perfectamente. Es que me parece fantástico que ampliemos la mirada, ¿cierto?, de lo adivinatorio a lo terapéutico, porque yo siento que hay una gran diferencia cuando yo quiero saber solamente cómo me va a ir en el futuro, no haciéndome cargo un poco de los posibles cambios, porque también hay que decir eso, que a veces uno sabe cosas, ¿cierto?, en el tarot, o salen noticias o situaciones que uno puede modificar. Esto es algo que uno puede resolver. No es la mala noticia asumirla y empezar a vivir el duelo, no, sino que efectivamente si, no sé, te invento que te están diciendo que quizás vas a tener problemas del trabajo, vas a ser desvinculado, no es que eso vaya a suceder sí o sí, sino que están las posibilidades ciertas. Ya ahí verás tú qué cambios puedes tú hacer en tu vida o en esa situación puntual para quizás quedarse o prepararse para emigrar, ¿cierto? Y quizás reinventarse, verlo como una oportunidad. Exactamente. Mira, esto tiene que ver mucho con el pronóstico del tiempo. Voy a dar siempre ejemplos como muy simples, porque Claro. cuando yo hablo con las personas me gusta que tengan una concepción más terrenal y más clara de las cosas. El pronóstico del tiempo te dice va a llover, ¿ya? Probabilidad Y de lluvia. claro, el tarot funciona de la misma forma. Yo te digo, mira, en un futuro, desde el tarot predictivo, en el futuro va a llover. Tú ya sabes eso. Entonces tú tienes la opción de A, sales sin paraguas; opción B, sales con paraguas. Y tú lo más seguro es que puedas tomar la del paraguas. Total, un paraguas lo puedes andar trayendo, y bueno, si no llueve, por último lo anduve trayendo. Siempre estás con esta opción de saber de que todo lo del futuro puede ser cambiable, todo en el futuro puede ser modificable. Y las cartas, siempre cuando leo las cartas a las diferentes personas, les digo, yo te leo las cartas hasta antes de leerte las cartas. ¿Por qué? Porque cuando uno comenta algo, uno predispone a las personas. Y allí hay que entender y hay que ser bien claro y bien conciso con eso, de que la predisposición a veces genera cambios en el futuro, obviamente, lo que recién hablé del paraguas, y hay veces que no, y generan una
como hacer más potente lo negativo que pueda pasar por esa predisposición de decir, esto en el futuro me va a pasar, o en el futuro me voy a caer, y sí, me voy a caer, y vas a estar con esa predisposición, chuta, mañana mañana me voy a caer, mañana me voy a caer, y claro, pues, el hecho de estar predispuesta esta persona a conversar, o sea, a caerse, lo va a hacer, y se va a caer más fuerte, porque va a estar con esa idea de que va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Entonces allí hay que tener también mucho cuidado, el tarotista, el intérprete sobre ello, porque muchas veces llegan las personas con situaciones súper complicadas y negativas, en donde tú también tienes que tener mucho cuidado con ello y no lanzárselas directamente, porque puede ser una carga tan fuerte, tan complicada, que hace que la persona no pueda entender más allá este mensaje y al final, en vez de ayudarla, la baje. Entonces todo esto hay que tener, es un hilo súper delgado en donde tú, además de las cartas, tienes que también entender cuál es la imagen y la interpretación de estas cartas de la misma persona que se las está leyendo. O sea que el lector de cartas también debería tener cierta habilidad y competencias para poder guiar al otro, ¿cierto? Exacto, Entonces ahí sí. ya nos vamos deteniendo en más cositas, ¿cierto? Porque no es cosa solamente de leer las cartas de una forma simple, ¿cierto? O interpretarlas, sino que también darle este enfoque de crecimiento y aprendizaje hacia el otro. Y entonces, ya, el tarotista debe tener estas características, ¿cierto? Debe tener esta característica, ojalá amplia, para que pueda ser orientativo y que en definitiva te sirva para crecer. Y la Sí, persona que va, tiene que tener alguna característica, tiene que estar dispuesta a algo, tiene que tener una idea. ¿Cómo es la persona que va? qué buena la pregunta. Mira, como para cerrar, para complementar un poquito lo que dijiste, el tarotista, el intérprete, tiene que ser empático. Yo creo que esa es una palabra súper fuerte y dice mucho. El tarotista tiene que ser empático, tiene que entender a la otra persona y ponerse también un poco en esa misma situación para saber hasta cuáles son los límites de la otra persona para escuchar ciertas noticias. Uno perfectamente puede decirlas todas, pero uno también tiene que tener claro de que hay personas que no van a poder escucharlas completamente o directamente. Entonces allí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y qué tipos de personas llegan? De todo tipo. Personas que son muy creyentes del tarot, personas que son súper escépticas del tarot. Entonces, cuando uno empieza a entender el tarot de quiénes pueden llegar, cualquier persona puede llegar. La cosa allí es cuál es la, lo que lo llevó, lo que la llevó, lo que le llevó a leerse las cartas. Si la persona lo necesita, si la persona lo requiere, esa es la persona que tiene que leérsela, ¿ya? Eh, aquí voy a como dar como un ejemplo de las distintas personas que pueden leer, me han llegado a mí a leerse las cartas. La persona que está muy temerosa, está fría, la persona que está nerviosa, eh, que mira para todos lados, que trata de no mirarme a los ojos, eh, la persona que tiene un discurso bajo, minimizada. Entonces, cuando uno se topa con este tipo de personas, lo primero es darle la confianza como para que pueda conversar y comentar qué es lo que le sucede. Y aquí, y se me olvidó decir algo antes con respecto a eso mismo. El, el tarot no es no es unidireccional la comunicación, no es solamente yo conversando y diciéndote, mira, las cartas dicen esto y esto y esto y esto y esto, y tú callada. Sí, puede ser, sí, puede ser. Hay tarotistas que lo ocupan, pero personalmente siento de que una tirada de tarot, una lectura de tarot, se genera mucho más fuerte si la persona también se involucra dentro de esta tirada y empieza a preguntar, empieza a comentar las cartas, empieza a decir, ¿sabes qué? Sí, mira, y me gustaría saber también sobre esto otro, porque me hace sentido esto. Entonces empezamos a investigar y empezamos a escarbar un poquito en el asunto principal, en este origen de lo que generan las cosas. Y eso genera una buena lectura en sí para la persona, porque se va autoconociendo y va entendiendo cómo el futuro se puede mejorar a partir de este autoconocimiento. Y bueno,
están estas personas, perdón por ese paréntesis, pero están estas personas que vienen con ese temor. Y esto que recién dije, de venir y decir, chuta, este autoconocimiento no se da no se da tan fácil. Entonces ahí uno tiene que, como intérprete, como tarotista, tiene que darles esa confianza, esa herramienta para poder decir, ¿sabes qué? Tranquila a la persona, tranquila. Ya vas a poder decir alguna palabra. Ya empecemos hablando de ti. Cuéntame de ti. Mira, ¿sabes qué? La primera carta, vamos a ver en qué situación estás ahora tú. La primera carta. Entonces tú como tarotista le das pie para que empiece a hablar esta persona. Otra cosa importante que yo ocupo para que las personas se sientan muy cómodas consigo mismas es ir a los lugares a leerle las cartas. Ir a espacios donde esa persona se sienta cómoda. Ir a espacios donde esa persona sienta que tenga una conexión. Hay tarotistas que invitan a su local o invitan a su lugar para poder leer las cartas. Y es súper lógico que lo puedan hacer porque son espacios que están diseñados y consagrados para ello, ¿ya? Pero desde la mirada que yo tengo del mismo tarot, que es más fluido, más vivo, a mí me gusta compenetrarme con la persona y empezar a ir a sus lugares. Entonces yo muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Me gusta el sonido del mar, me gusta la arena, vamos a la playa. Y ahí léeme las cartas. Y yo vengo y digo, vamos. Si tú te sientes cómoda, vamos. O me dicen, ¿sabes qué? Me gusta tomar café en el parque, tirada en el pasto, vamos al pasto. ¿Sabes qué? Me siento más cómoda en mi casa, en el sillón donde siempre veo tele. Vamos al sillón. La idea de mi tarot es que a la persona que yo le leo las cartas tienen que ser espacios donde se sienta cómoda, completamente cómoda, donde pueda entender de que la situación que se está dando es un beneficio para ella y que mientras más tranquila esa persona esté, mejor va a ser para la tirada y el mensaje que se dé va a ser más completo. Ahora, bueno, tú te adaptas a la persona que va o que pide que tú seas su lector, digamos, de cartas. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, hay formas donde tú comentábamos en algún momento, ¿cierto? Que si bien es cierto, cada persona debe definir cada cuánto tiempo quiere leerse las cartas o para qué quiere leerse las cartas. Sería bueno, por ejemplo, quizás, porque yo he visto también muchos lectores que de pronto tienen tirada, no una tirada completa, sino que, por ejemplo, una pregunta por tanta cantidad de dinero, o tres preguntas por tal cantidad de dinero, o una lectura completa por otro monto. ¿Habría alguna sugerencia de parte tuya? Quizás sería mejor una o la otra, depende de la circunstancia, depende de la persona, depende de la situación. Sí, todas ellas, todas son de todas las anteriores. Sí, Ok. sí, es que las tiradas son tan individuales y dependen tanto del momento que muchas veces hay personas que le gusta lo conciso, le gusta que les diga las cosas bla, bla, bla y no necesita saber nada más y quedan conformes con ello. Personalmente considero que una tirada general eh, eh, terapéutica personalmente me hace más sentido. Ya igual no quiero no quiero caer en no, esto se tiene que ser así, porque cada persona lee e interpreta las cartas de una manera diferente y cada persona que se lee las cartas genera un mensaje diferente dentro de las cartas. Entonces, personalmente, a lo que más me acomoda a mí es el tarot, tarot terapéutico, en donde tú empiezas con preguntas, puede ser una pregunta específica y se abre este árbol, o una pregunta más general y se va achicando este árbol. Entonces ahí tú empiezas a entender de que cuando tú empiezas a leer las cartas, esto va fluyendo. Personalmente, hoy estoy ocupando mucho la palabra personalmente, pero bueno, es así. Sí, me gusta que la lectura no sea corta, sino que sea larga para que la persona pueda
satisfacer la necesidad de su pregunta, que pueda Pero hay entender y venitas por pueda la resolver, respuesta. sí, y que vaya entendiendo de verdad qué es lo que le está pasando, porque como te dije, las cosas que te suceden ahora y que te pueden suceder en el futuro, no tienen que ver con el futuro, tienen que ver mucho con el pasado, no tienen que ver con la carga que viene atrás tuyo y que a lo mejor no le diste importancia, que no le diste, a lo mejor ni siquiera la viste y que sí te hicieron daño, sí te hicieron una carga, o al contrario, fueron cosas que tú en el pasado no obviaste, pero en el futuro te están yendo súper bien y es gracias a estas cosas que en el pasado que tienes que seguir repitiendo. Como dicen los chinos, ¿cierto? A veces uno está en el presente y cada día tropieza con el pasado. Y eso es como muy, muy decidor en definitiva, porque efectivamente, claro, el presente que tenemos tiene relación, por supuesto, con el pasado que tuvimos, y lo que vamos a crear tiene que ver con lo que estamos también viviendo hoy día. Ese asunto de los abuelitos que decían, ¿cierto? Eh, para sembrar, para cosechar hay que sembrar, ¿cierto? Hay que ver qué semilla ubico. Es eso también, pues. Identificar la semilla que estoy poniendo ahora para ver que la posible cosecha sea lo que yo quiero y no que como que dependa de la suerte, porque en definitiva eso, de repente igual hay que poner hincapié en eso. Somos co-creadores de nuestro destino, por lo tanto la suerte ya es como no hacerse cargo de su vida ni de su trabajo individual. Por lo tanto el tarot debería apuntar también a que la persona se haga cargo de su pasado, de su presente, y si no le gusta lo que está viendo, tomar las medidas y las decisiones contundentes, ¿cierto?, para generar el futuro que se quiere. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial en este momento, ya volveremos con Winston, por supuesto, y vamos a hacer algunas preguntas que yo creo que nos van a interesar a todos. Así es que vamos a un corte comercial. Bienvenidos con Winston Yacaman Terraza, él es tarotista. Desde los 15 años él comienza a acercarse al tarot y de una forma autodidacta comienza a tomar contacto con este mundo, ¿cierto? Del inconsciente colectivo, de alguna forma con lo sagrado también que habita en nosotros. Y estamos conociendo su forma de ver y leer las cartas, muy, muy personalmente, como dijo Winston, ¿cierto? Porque en definitiva el tarot tiene varias aristas y estamos hablando del tarot terapéutico, de cómo nosotros podemos, ¿cierto?, tomar las herramientas que la lectura nos ofrece para poder hacer los cambios en nuestra vida y orientarla hacia donde nosotros queremos. Winston, ¿algo más que agregar acerca de, a ver, del proceso en sí con las personas o pasamos directamente a quizá a ver alguna cartita acerca de lo que viene para Chile puede ser o no sé, Sí. algo más general, ponte tú. Mira, como para hablar un poquito más del tema del tarot, eh, aquí lo importante del tarot es que no se tome bajo los prejuicios que muchas veces se enseñan, que el tarot es magia, que el tarot es algo diabólico, que el tarot es algo oscuro, que el tarot te va a predisponer en el futuro. Bueno, eso depende de la persona. Claro. Pero cuando tienes todos estos prejuicios negativos, empiezas a darle una carga que en realidad el tarot no lo es. El tarot tiene más influencia sobre tu propio ser, más que el tema de generar un cambio hacia un otro, como un cambio social. Puede ser, pero todo va a empezar desde el ti mismo, desde el yo. Eh, Me ha tocado muchas veces leer las cartas a personas que están pasando por procesos súper complicados en donde ven más o preguntan por otra persona y se dejan de lado a ellas mismas, ¿ya? Y es importante entender de que el tarot, cuando tú llegas al tarot, trata de verlo como una herramienta para ti, ¿ya? ¿Se puede leer hacia otras personas? Sí, se puede leer hacia otras personas, pero lo importante del tarot es la enseñanza que te da. Entonces, cuando tú empiezas a entender de que esto es un paso, es algo positivo, pero para ti, y es propositivo para ti, tú empiezas a entender de que el tarot
empieza a darte estas herramientas para ser una mejor persona. Ya no es algo negativo para nada, no, yo por lo menos no la leo de esa forma. No coincido el tarot como algo que te va a decir, ¿sabes qué hace esto para que te vaya mal? No me calza, no me hace no me genera una realidad con respecto a eso. Y es importante de que cuando vayas a leerte las cartas, sientas tranquilidad. Si tú tienes tranquilidad para leerte las cartas, si te sientes cómoda ya como persona al leerte las cartas con tal persona, hazlo. Y allí hay otra cosa. Tú puedes pasar por muchos tarotistas. No es que tengas que ir al primero, no, y que siempre va a ser como tu La tarotista de cabecera. lealtad. No, claro, no, tú prueba, porque hay muchos tipos de tarotistas, hay formas diferentes de leer las cartas, hay muchos mazos para leer las cartas. Yo estoy aprendiendo dos, que es el The Good Tarot y el Magical Forest. Entonces, esos dos tarot los estoy aprendiendo y no es algo de venir, comprarme las cartas y venir, ya voy a empezar a leer las cartas. Y no, uno tiene que estudiarlos, tiene que simpatizar con el tarot, porque muchas veces, bueno, es que yo lo veo muy de tarot vivo, entonces muchas veces no te vas a encontrar con tarot que te van a hacer de sentido, no te vas a encontrar con estos Te van tarot a que, coger. claro, y como que no vas a tener ese feeling, ese como amor a primera vista no va a existir. Entonces, cuando tú tienes un mazo de tarot, para poder leerlos de buena forma, tienes que trabajarlo, tienes que entenderlo, tienes que complementarte con esa baraja. Empezar a hacer uno, empezar a llenarlo de tu energía, porque esa es otra cosa, tienes que llenarlo de tu energía. Y bueno, hay una pregunta que no te la respondí, que ahora lo voy a hacer, que era de cuánto tiempo se tienen que limpiar las cartas y cuántas veces uno se las puede leer. Uno se las puede leer todas las veces que tú quieras, mientras no te vuelvas dependiente de, ¿ya? Porque ahí la dependencia también es algo negativo. Y el tarotista, si es el mismo al que va, te va a tener que decir, ¿sabes qué? Te estás sobrepasando con las cartas, trata de esperar un poco, juntémonos dentro de 2 meses, un mes, para que no sea tan reiterativo, ya, porque hay mucha gente que depende mucho del tarot y que no puede tomar decisiones si no es con el tarot. Y allí cae la inseguridad, y esa inseguridad se tiene que trabajar. Y por otro lado, el tema de las cartas. Las cartas se tienen que ir limpiando generalmente. Eh, la forma que las limpio es a partir de sacarle la energía a medida que yo voy leyendo las cartas. Eh, Después me quedo con ellas, las barajo, las absorbo y después las renuevo. Y he estado un proceso personal con las mismas cartas en donde la energía negativa traspasa a mí y yo voto esa energía. ¿Ya? ¿Y por qué lo hago? Porque la carta, como te dije, las barajas se cansan. Y cuando yo veo de que empiezan a perderse es porque están cansadas. Y cuando ya necesito limpiarlas, las dejo con un ritual con una piedra, generalmente una amatista o un citrino, para que se vayan limpiando. Bueno, y la luz de la luna, que también ayuda mucho. Ok, entonces hay que cuidarlas, hay que cuidar, no es solamente que tenerlas, ¿cierto? Ahí como de bonito, porque mucha gente a veces los tiene y no de alguna forma no las cuida mucho. Quizás detenerme un poco mucha gente no conoce el tarot como tradicional y me gustaría que quizás de forma súper concreta y simple habláramos un poco de eso. El tarot son cartas, ¿cierto? Que tienen 21 arcanos mayores, que son como los reyes, son como las cosas más importantes que te puedan decir dentro de la baraja. No sé cómo explicarlo, pero ahí tú vas a ser el especialista. Tiene arcanos menores y dentro de ellos están, ¿cierto? De los arcanos menores están los bastos, las copas, los oros y se me está quedando uno. Bastos, copas, oros. Bastos, copas y oros. Bastos, copas, oros. Sí, eso. Bastos, copas, oros, oros y espadas. Y espadas. Bien, las espadas no querían salirse, estaban bien escondidas. Entonces, de alguna forma, cada uno va representando diferentes áreas del ser humano. A veces hay personas, ¿cierto?, que salen una espada y como que se complican, pero ahí está
ahí está la visión, ¿cierto?, del tarotista que le va a dar una vuelta a eso, y si es terapéutico, por supuesto, te va a ayudar a tomar esas espadas y quizás transformarlas o transmutarlas en lo que tú quieres, te hace prepararte para eso. Ahora sí, Winston, vamos con Una todo. cosita, esta carta asusta mucho, la carta de la muerte. Ese. Cada vez que sale, las personas se, Sí. ay, me voy a morir. Y yo le digo, Sí. no, tranquila, la muerte, la carta de la muerte, habla del cambio, de un cambio radical, un cambio de estado, un cambio de situaciones. ¿Puede decir la muerte? Sí, también puede decir la muerte, pero Claro. depende mucho de las cartas que estén a su alrededor. Pero no se asusten, las cartas son interpretaciones de ciertas formas. Por eso, por ejemplo, en esta carta aparece el fénix, que es un renacer. Entonces, Es cuando se hable diferente de al de muerte, Marsella, porque el de Marsella parece una calavera, ¿cierto? una Mostrando la calavera. muerte súper explícita, digamos, claro. Y aquí Sí, le da ya, la connotación distinta. sí, pues y ahí, por ejemplo, bueno, ahí ya hay una diferencia de los mismos tarot, cómo se van dando, y además la muerte, la carta de la muerte, esta calavera también habla de ese cambio de estado, en donde a lo mejor tú puedes dejar atrás tu vida errónea y empiezas a empezar una vida más de renacer. Entonces ahí tú también tienes que tener, no tengas miedo, cuando te salga esa carta, generalmente habla de esos cambios que pueden ser positivos o también puede ser negativo. Pero tómalo como una oportunidad para cambiar a mejor. Bueno, yo Ya, siempre doy una ahora empecemos. connotación positiva al cambio, ¿eh? Yo siento que el cambio, como que no hay cambio malo, siempre vamos para un lado mejor. Exactamente. Pero uno tiene resistencia al cambio, po. Como ser humano, naturalmente uno tiene resistencia a lo nuevo, por lo tanto uno como que se complica. Entonces, en el tarot como les decía, ¿cierto? Se ven como diferentes áreas de la vida, y tú cómo podrías describirnos cuando tú los arcanos mayores, ¿de qué se trata esto? Mira, los arcanos mayores son los que te van dando las directrices, como las directrices generales, como el macro mensaje que te pueden dar y el que te dice ya. eh, Supongamos la carta de la muerte te dice hay un cambio, ya, es como ya está el cambio, pero cómo se Viene, van dando el cambio es a partir de los arcanos menores, que son 56, ¿ya? 50, sí, no recuerdo el número. Pero con los arcanos menores empiezas a investigar un poquito más esa directriz grande, en donde te dicen, mira, este cambio va a ser a partir de conversar o llegar a un acuerdo con tal persona y a partir de la enseñanza de tal cosa, estoy inventando algo, Claro. a partir de la enseñanza de tal cosa que venía de tu pasado en tal momento. Entonces, si lo vemos, sería los arcanos mayores como el título y los menores como el contenido. Ok, ¿Ya? ok. Se pueden mezclar ambos, sí, se pueden mezclar y generalmente las cartas cuando uno las lee van mezcladas, pero cuando salen en esta lectura generalmente el arcano mayor es el que va mandando. Eso es por lo menos la forma que yo lo leo. Claro, Y es el que va marcando como el camino grande, y los caminos secundarios son los otros, exactamente, que puede ser, sí, ¿cierto? El amor, puede ser alguna cosa laboral, puede ser una cosa familiar, y ahí nos vamos como que nos vamos orientando, digamos, hacia la respuesta correcta, por así decirlo. sí. Y el mismo tema de por ejemplo, ya el amor, los enamorados, es otra carta que dice, ¡oh! Me voy a casar. No, Claro, los también tienes que, amantes, claro. claro, también tienes que ver cómo esos amantes se rodean a partir de las cartas complementarias de este mismo tarot, en donde a lo mejor puede ser un amor pasajero, puede ser un amor doliente, puede ser un amor de amistad, puede ser un amor casi familiar. Entonces, todo eso lo dicen las cartas más pequeñas, que serían los arcanos menores. Y me gustaría preguntar por el diablo, que también es otra carta que la gente como que teme un poco. Sí, el diablo, bueno, yo tengo una relación con la carta del diablo que siempre la he visto como algo que te ata, ya como algo negativo en ese sentido. Igual depende mucho de las cartas que estén alrededor, pero generalmente el diablo tiene esa carga de estar sumido frente a una situación en donde no vas a poder avanzar más allá de eso.
Ya, aquí tengo la carta del diablo. Ya, en No en sé la si se alcanza a ver. nueva... Sí, 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 ahí Sí, se ve clarito. la carta del diablo, tú ves que existe este diablo arriba, este personaje, Claro, que te mantiene y te tiene hacia abajo. En el de Marsella hay dos personas, si no me equivoco, debajo del diablo. claro, y Entonces, encadenado. están encadenados Amén. y es porque tú estás en un proceso en donde eh, necesitas salir, pero tú no puedes, o necesitas crecer y tú no vas a poder. La carta del diablo te da esa connotación más negativa, no es tan positiva como la La muerte muerte, que te misma. habla del cambio, sino que el diablo te habla de estar estancado. Y aquí nuevamente aparece el tema de la oportunidad. O te sigues estancado en esta situación o sales de ella y empiezas a ver. Y la otra carta, que aquí la tengo, es la carta de El Colgado, que también es una carta complicada cuando uno las lee porque la gente se asusta. Y está en su derecho a asustarse porque de verdad son cartas que eh, generan ciertas complicaciones. El Colgado habla de también estar en una situación que tú mismo te provocaste, ¿ya? Tú A diferencia elegiste. de, sí, a diferencia del diablo, que es una situación ajena de ti y que te mantiene ahí atascado, que te mantiene preso, en esta tú mismo te generas esa situación en donde tú, por gusto o por no gusto, te mantienes en esa situación en donde no puedes avanzar, no puedes ver, te sientes incómodo, te sientes con una carga, un peso. Entonces ahí tú también tienes que ver esto como una oportunidad de salir de ello o entender por qué estás ahí, po. Porque esa es otra cosa. Claro. Cuando ¿Cuál es tú el estás en objetivo? ese, ¿por qué quieres estar en una situación que te incomoda? ¿Qué es lo que hace de ti? ¿Sientes placer con ello? Y si sientes placer, ¿por qué? Y y, si es un placer, entonces trabajémoslo de buena forma para que no sea tan incómodo, a lo mejor para que sea una Demos la carta que sea vuelta. más positiva, claro. Ahora, Ah, a mí, a pesar de que a la gente generalmente no le gusta mucho, y me gusta mucho la torre. Porque yo siento que la torre, bueno, es una torre, ¿cierto? Donde las dos personas van cayendo y hay relámpagos y centellas, ¿cierto? Pero yo siento que, a ver, dímelo tú, es una oportunidad, ¿cierto? De salirte del lugar donde, donde al parecer ya no tienes nada más que hacer, pero como mira, que la vida te está olvidando un poco. la torre representa tu vida, representa tu proyección de, de mundo, de quién eres, representa tu mismo ser, en donde, dependiendo de las cartas que nos están alrededor, y eso también hay que dejar bien claro, la carta por sí habla de una cosa, pero cuando hay cartas a su alrededor, te hablan de otra situación. Entonces, cuando tú tienes esta torre y se empieza a desbaratar, ¿ya? Lo que te da la invitación a poder empezar algo desde cero, a derrumbar tu estructura y empezar a investigar en algo nuevo. Te permite venir y decir, ¿sabes qué? Algo hiciste mal, que a lo mejor esto se está cayendo de raíz. ¿Quieres mantenerlo o no lo quieres mantener? Si lo quieres mantener, sigue tales consejos. Si no lo quieres mantener, sigue tales consejos. Y Claro. allí la carta de la torre te da esa idea de poder cambiar. La torre, al igual que la carta de la rueda, te permiten cambiar, aunque uno tiene que ver mucho con el ciclo, que es la rueda, y la torre habla de esta estructura que tú tienes como vida y que se va cambiando a partir de una decisión externa que pueda generar algún quiebre dentro de tu vida. Ok, entonces súper importante. Entonces, tenemos como el cosa, lo complejo, digamos, de la baraja, pero también la forma de interpretar. Y me gustaría como ir cerrando ya con preguntas que a la gente le podría gustar, ¿cierto? Escuchar o saber. De aquí a final de año puede ser, Ujú. teniendo en cuenta, ¿cierto? El contexto social puede ser, cómo le va a Chile de aquí a final de año, puede ser en lo Perfecto. económico, puede ser quizás en lo político, puede ser quizás en lo social, no sé, estoy inventando, quiero eso, que se nos muestre como el cosito redondito, ¿cierto? Para eso. Ya.
Por mientras estoy barajando las cartas y Ok. vamos a leerlas. Porque ¿cómo no tener autorotista aquí y hacerle un par de preguntas? Sí, vamos, Sacarle un hagámoslo. poco el juego. Sí, ya. ¿Cómo va a estar Chile, por lo menos Sí. durante este segundo semestre? Ya ¿Ya? vamos a hacer esa pregunta. Uh, uh, uh. No la había hecho, ¿eh? Sí, no la había hecho, pero ya, mira. Durante este segundo semestre van a haber muchas cosas que van a estar ocultas con respecto a, mm, a las situaciones que está viviendo Chile en este momento. A lo mejor van a salir a flote ciertas investigaciones y esas investigaciones van a tener que ver directamente con un ampliar la vista de las demás personas, empezar a mostrar las cosas tal cual son. Eh, si lo vemos desde una mirada más política o social, puede que empiecen a salir resoluciones de algunos juicios o de la mismo estallido. Puede que empiecen a aparecer ciertas cosas de este renacer de Chile y empiecen a entender la situación desde una mirada mucho más real. ¿Por qué? Porque las cosas van a empezar a salir a la luz, ya no van a estar escondidas. Eh, Socialmente aparece de que la gente va a estar muy crítica con respecto a estas mismas informaciones que van a aparecer y eh, va a haber un cambio para una nueva, bueno, en general empezamos esta nueva sociedad. Ya vamos a empezar y vamos a tener más consciente de lo que tuvimos el año 2018, esta noción de que somos comunidad. Y lo más seguro es que tenga que ver con el término de ya como la bajada de esta pandemia del COVID, porque vamos a empezar a juntarnos más. Y el juntarse más va a hacer que conversemos más y empecemos a tener una visión más crítica de las mismas personas. Oye, yo no he mostrado ninguna carta, después se las voy a mostrar. Eh, Aquí lo importante es que empecemos a unirnos. Ya aquí aparece el tema de la carroza, aparece el tema del juicio y el ermitaño. Empecemos a unirnos para empezar a buscar qué situaciones son las que están generando eh, este nuevo reencontrarse, ¿ya? Y cómo nosotros como sociedad vamos a poder solventar y vamos a poder salir de la mejor forma con ello. Y bajo el tema de las cosas que vayan apareciendo, las cosas que vayan investigándose, ser críticos para que de nuevo no nos pasen ciertas informaciones como falsas y que tengamos una propia opinión. Es tiempo del cambio, me aparece la carta del Fénix y me aparece la carta del Sol. Esta carta, Esta junto carta es con la muy del linda. Fénix, es muy buena. ¿Por qué? Porque habla de lo nuevo, habla de este hoy, porque no es la carta de la estrella, es este hoy, este ahora, que es momento para empezar a brillar. Es un momento para poder empezar a tener una noción de que nosotros vamos a poder hacer este cambio de buena forma. Y aquí es importante entender de que toda información que puedas tener va a ser pie para que tengas un mejor cambio, ¿ya? Eh, Voy a sacar unas cartitas más. Mire, la carta del loco, ¿ya? Esta otra carta es, tienes Mayor. que, sí, tienes que lanzarte, ¿ya? Y esto Vamos a es tener que como, lo saqué atrevernos. como, sí, y esto es como una carta como en general a las personas que están escuchando. Láncese, atrévanse. Es momento de dejar el cautiverio que nos dejó el COVID, dejar este momento de conchita, de caracol, y empezar a salir, a atreverse a hacer cosas, a atreverse a comunicarse, a atreverse a conversar, a atreverse a vivir una victoria con respecto a otra persona, a sentirse parte de esta otra carta que había aparecido, que es la carta del carro de la victoria, la carroza. Entonces empiecen a juntarse, empiecen a entenderse, a conversar. A Y si mirarse. tienen, sí, y si tienen y hacer pares, ya como hacer juntas,
Si tienen a alguien con quienes no han conversado, a lo mejor atrévanse a conversar, atrevan a escuchar a la otra persona y verse como un par. Oh, fantástico. Tenemos que ir cerrando, Winston, nos quedamos cortos con esto, pero quizá una última idea. La última idea es que lo mejor que puede haber es el cambio. Fantástico. No le tengamos miedo al cambio, ¿cierto? La rueda de la Exactamente. fortuna, ¿le alcanza a ver? Es la rueda de la fortuna, La sí. rueda de la fortuna, magnífico. O sea, todo depende también de nosotros, de cómo lo enfrentemos nosotros. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Darte muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Winston? Si alguien quiere leerse las cartas contigo, si quieren solicitar tus servicios, ¿cómo te encuentran? ¿En redes sociales? Sí, me pueden encontrar como Winston Giacomo. Bueno, no sé si lo van a poner en un PC, pero me pueden encontrar por Winston Giacomo y en Instagram, y allí me hablan. Es mi Facebook personal y va a mi Instagram personal. ¿Y por qué les doy y no un Instagram esotérico? Porque yo soy así, yo soy abierto para que me conozcan y sientan esa confianza conmigo. No me gusta que la persona tenga una visión como de otra persona y después ven otras redes y no, ese soy yo y si quieren que les lea las cartas, yo bienvenido. Yo soy feliz con hacerlo y ayudarles a todos en lo que puedan, en lo que pueda y en lo que las cartas también puedan querer. Bueno, muchísimas gracias por ser así. Yo siento que nos faltó tiempo para seguir Sí, hablando y de tus cartas vamos a aparecer, cierto, a elegir la nuestra, que hoy día vamos a ver el mensaje de la semana también, que tiene que ver contigo, por supuesto, Winston, y con cada uno de los auditores que están escuchándonos hoy día. Y el mensaje dice así: yo soy el ángel que desciende para despertarte, pues nuevas energías están entrando a tu vida para llenarla de luz. ¿Vienes a la nueva vida? Deja la antigua y recibe este don del cielo. Comienza a vivir con valor y libertad. Entonces los chiquillos, como siempre, nos han dado en el clavo una vez más, por supuesto, totalmente concordante, totalmente coherente el mensaje con lo que habíamos hablado antes. sí, Ya, nada completamente. que decir. Eh, Así que atreverse. Aquí, valor y libertad. Valor y libertad y, sin, ¿cierto?, atreverse a vivir la nueva vida, atreverse a vivir los nuevos cambios. Así que muchísimas gracias por estar, Winston. Ya saben, en Instagram, Winston y Yakaman, ahí lo van a encontrar. Es una dulzura, es un sol, así como lo ven aquí, lo ven en todos lados. Así es que Sí. yo me despido, ¿cierto? Invitándolos para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de mindfulness y meditación para desmitificarlo también, ¿cierto? Darle una vuelta, así como hoy día desmitificamos el tarot. Así es que eso, gracias Winston por estar una vez más y gracias a ustedes también por acompañarnos semana a semana. Namaste, queridos amigos.